Bienvenidas, hermanas, a Arraigadas, otro programa más. Gracias por estar aquí. Como saben, estamos en la serie Acuérdense de ellas. Y hoy vamos a hablar de una historia que a primera vista puede parecernos muy dura, pero en realidad revela una de las imágenes más hermosas del amor de Dios. Vamos a conocer a Gomer, la esposa del profeta Oseas, una mujer infiel, pero que también fue amada, buscada y redimida por su esposo, como una muestra viva del amor de Dios por su pueblo, infiel también. Y para hablar de ella, hoy estoy tan contenta y emocionada porque nos acompaña mi querida amiga Anita. Así le digo yo, Anita. Bienvenida, Anita. Estoy tan contenta de compartir contigo y escuchar lo que Dios te ha dado para compartir con nosotras el día de hoy. Buenos días, Susana. Es un gozo poder estar aquí con las hermanas. Y sabes, cuando mencionabas a Gomer, la autora del libro, Lydia Brownback, la llama una auténtica rompecorazones, porque su vida muestra el contraste entre nuestra infidelidad y la fidelidad inquebrantable de Dios. Es una historia que duele, pero al mismo tiempo nos da esperanza, porque todas nosotras, de una forma u otra, somos Gomer. Así es, Anita. Y para entender a Gomer, necesitamos entender el contexto. El libro de Oseas comienza con una orden muy particular. Dios le pide a Oseas que se case con una mujer infiel, como una manera de mostrarle al pueblo su propio pecado, cómo se ve su pecado. Israel había sido infiel a Dios, se había ido tras otros dioses y había persistido en su necedad, había olvidado la palabra y las promesas de Dios, al igual que una esposa que abandona a su marido al irse tras otros dioses. Y en este caso, Oseas debía vivir esto en carne propia, Anita. Sí, y lo increíble es que Dios no le dice, solo soporta su traición, sino ve y ámala otra vez, en Oseas 3:1. Y eso nos muestra algo del corazón de Dios, algo muy especial, y es que su amor no se apaga cuando fallamos. Nos busca, nos confronta y nos restaura. Qué belleza que en un libro así podamos sacar esta conclusión. Qué hermosa es la historia del Señor para redimirnos. Y ese es el amor de Dios, Anita. Pero también vemos que hay consecuencias para este pueblo, tal como hay consecuencias para nosotras. Pero entremos en materia y empecemos por partes. ¿Qué te parece si nos enseñas que este mandato tan extraño de Dios sobre el tipo de amor que Él tiene por su pueblo nos está enseñando? ¿Qué te impresiona, Anita, más de esa orden? ¿Que la soportara o que la amara otra vez? Es increíble ese pasaje. Sí, ambos mandatos son impactantes y este mandato tan extraño de Dios nos muestra claramente el amor que Él tiene por su pueblo. O sea, es un amor fiel, tenaz e inmutable. Nos enseña que su amor no solo soporta, sino que es un amor profundo, firme y completo. Su amor es fiel, quiere decir que es constante, es confiable, es leal. Aunque nosotras cambiemos, dudemos o incluso fallemos o fallemos, Él sigue siendo el mismo. No hay sombra de variación en su carácter ni en su amor. Su amor es tenaz, o sea, es perseverante, que no se da por vencido. Aun cuando nos alejamos, Él nos persigue con esa paciencia y con esa gracia, buscando restaurarnos y acercarnos nuevamente a Él. Y su amor es inmutable. No depende de nuestras acciones ni de nuestras emociones. Nada puede hacerlo variar ni disminuir. Permanece firme, sin condiciones, sin límites. Y lo que más me impresiona de esta orden es precisamente que la amara otra vez, porque no se trata solo de soportar la traición. Implica
dar un paso más allá, lo necesario para completar esa obra de redención y restauración. Dios no deja las cosas a media, Dios completa y la completa con la Amén. redención y restauración. Entonces, Dios nos enseña que su amor no se cansa de nosotras, que nos busca, que nos restaura y nos ama una y otra vez, incluso cuando no lo merecemos. Y esto revela su profundidad y revela que su amor es completo, que nunca deja nada a media. Wow, Anita, qué belleza esto que nos has estado compartiendo. Y hermanas, mientras están escuchándonos, ustedes puedan pensar en ese amor que muchas veces no meditamos en él y a veces creemos incluso que es meritorio, Anita, el amor del Señor. Así que, hermanas, mientras están escuchándonos, y si pueden tener ahí también sus Biblias abiertas e ir con nosotras en el libro de Oseas. Y Anita, yo creo que si Gomer se hubiese arrepentido y hubiese cambiado sus caminos, seguramente ahí hubiese acabado esta historia. Pero la realidad es que ni ella ni el pueblo de Dios se arrepintió. Y como muchas veces nos sucede, estamos tan alejadas de Dios, adorando lo creado, que ya no nos damos cuenta en el gran hoyo en el que nos metemos. Así que quiero preguntarte, ¿de qué manera podemos ser como Gomer hoy, sin darnos cuenta? Creo que hoy podemos ser, como tú dices, como Gomer, sin darnos cuenta cuando nuestro corazón empieza a encontrar más deleite en cualquier otra cosa que en Dios y en nuestra comunión con Él. Y esto suele ocurrir de una manera tan sutil y tan gradual. Entonces, por ejemplo, empieza a pasar cuando tenemos menos comunión con Dios y más comunión con los entretenimientos y placeres de este mundo. Por ejemplo, encontramos más deleite en pasar tiempo con las redes sociales, invirtiendo en nuestra apariencia física, en la comida. Entonces esto vamos dedicando más tiempo a esto y menos tiempo a nuestra comunión con Dios. También cuando dedicamos menos tiempo a la oración, meditación y lectura de la palabra y más atención a nuestros quehaceres, responsabilidades y metas personales, aunque importante, nos distraen y nos roban ese tiempo si nosotros lo permitimos. También nos pasa cuando hacemos menos autoexamen de nuestro corazón, reflexión y más atención a lo que nos entretiene, gratifica o nos consuela momentáneamente. Y es que, Susana, la trampa del enemigo está en que es tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos alejando de Dios. Poco a poco, nuestro corazón se va inclinando hacia todo lo que nos da placer temporal, mientras nuestra comunión con Él pasa a un segundo plano. Así es, Anita. Ahorita que te escuchaba, recordaba algo que el pastor Miguel, tu pastor, compartió en un momento diciendo que la vida cristiana es fácil. Nosotros somos quienes la hacemos difícil con nuestro pecado, con ir tras otros dioses, ir tras nuestros ídolos. Y a veces pensamos también, Anita, que ese alejamiento es instantáneo, ¿verdad? Y cuando vemos las consecuencias de nuestro pecado, sencillamente decimos, ¿pero qué pasó? ¿Verdad? No entendemos a veces de dónde viene, pero la realidad es que cada decisión que tomas, hermana, tú y yo, Anita, es una semilla que depositas para la gloria de Dios o para tu propia gloria. Entonces terminamos a veces en un patrón de pecado que es el resultado de pensamientos contrarios a la palabra y acciones que van alimentando esos ídolos o esos dioses que aún todas perseguimos algunas veces. Y esto es poco a poco, no es de un solo, es poco a poco el alejamiento al Señor. Y por eso quiero también preguntarte, ¿qué otros amores crees que seducen más a las mujeres hoy, dentro o fuera de la iglesia? Yo creo que uno de los
los otros amores que nos seducen en la apariencia física. Nos seduce porque promete, ojo aquí, o sea, nos seducen porque nos hacen promesas que son falsas. Entonces, la apariencia física nos seduce porque promete aceptación y admiración inmediata. Queremos sentirnos valorada por cómo nos vemos, y esto puede hacernos enfocarnos más en nuestro exterior que en desarrollar un carácter piadoso y reflejar a Dios en nuestra vida diaria. Otro de esos amores que nos hacen promesas falsas y nos engañan son las redes sociales y la búsqueda de aprobación en línea. Nos seduce ofreciéndonos validación instantánea a través de likes, comentarios o seguidores. Y esto nos hace medir nuestro valor por la opinión de otros en lugar de buscar agradar a Dios, creando dependencia de la aceptación humana. Y otro de esos amores muy, yo diría muy famoso en estos días de las plataformas para ser influencers. Nos seducen con la promesa de influencia y reconocimiento. La atención se centra en proyectar una imagen atractiva o exitosa. Y podemos perder de vista que lo importante no es proyectar una imagen, sino vivir para Dios, según el Señor nos llama en Tito 2. Y por último, creo que uno de los amores que podemos ver en estos días muy marcado también es el activismo o productivismo. Y nos seduce con la sensación de importancia y propósito. Estar ocupadas en muchas obras o actividades nos hace sentir útiles, perdiendo de vista que en Él somos, nos movemos y existimos, perdiendo de vista que es por Él y para Él, y que separadas de Él, nada tiene sentido. Así es. Las obras no definen nuestra utilidad, sentido o propósito. Dios las define. Amén. Entonces, en resumen, estos otros amores seducen ofreciendo algo inmediato, tangible o visible, pero a la vez fugaz, vano y falso, porque solo el amor de Dios satisface, transforma y permanece. Amén. Entonces, mientras más dependemos de Él, menos nos dejamos atrapar por lo que el mundo nos ofrece. Mientras más nos deleitamos en Dios, menos nos dejamos engañar y atrapar por lo que el mundo nos ofrece. Amén. Y qué puntuales. Muchas gracias por recordárnoslos, porque seguramente has escuchado esto, pero quisiéramos que lo vieras en función de lo que está pasando en esta historia y de cómo lo que sucede y lo que Dios quiere mostrarnos a través de esta historia aplica hoy para nosotras y para nuestros corazones. Y fíjate, Anita, que aconsejando a una mujer casada en alguna ocasión, ella me dijo, es que yo puedo pedirle a Dios que Él me ame como mi esposo, que Él sea suficiente para mí. Pero realmente Dios no va a bajar para abrazarme, me decía, que eso es lo que yo quiero que me dé mi esposo. Entonces, eso la tenía atribulada. Y otra amiga soltera me decía, sí, yo sé que Cristo es mi primer amor, pero Él no está en carne y hueso aquí para ser mi esposo, aquí y ahora. Entonces yo le dije que así como aprendemos a vivir, ¿verdad? Sin familiares que se han ido, que han terminado su camino por esta tierra, o aprendemos a vivir con una enfermedad, no siempre vamos a tener lo que deseamos. Así es. Pero que aún en medio de eso, el amor, la presencia, la seguridad y la fortaleza de Dios siguen siendo suficientes para que, a pesar de no tener eso específico como lo queremos tener, estamos llenas de Él de una manera más sobrenatural e impactante. Y por eso quiero preguntarte, ¿por qué es tan fácil, Anita, ir detrás de lo visible, como bien dijiste anteriormente, en lugar de confiar en ese amor invisible de Dios? ¿Qué pudieras tú compartirnos? Yo creo que porque aún estamos en este mundo y en este cuerpo caído. O sea, nuestra naturaleza tiende a buscar lo tangible y lo inmediato. Nuestra apariencia, nuestras metas, los placeres y distracciones diarias.
Todo esto nos da como una satisfacción temporal que sentimos más fácil de percibir. Pero debemos recordar que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Así. Y lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Fuimos creadas por Dios y para Dios. Y nuestro corazón está diseñado para lo eterno. Por eso, aunque no veamos el amor de Dios con nuestros ojos, está allí, constante y fiel. El amor de Dios es real y necesitamos aprender a caminar por fe y no por vista, porque no somos de este mundo. Wow, esa es una respuesta que si pudieras detenerte, hermana, que nos estás escuchando, un momento para meditar en estas últimas palabras que dijo Anita. Su amor es fiel, su amor es constante y es real. Y necesitamos aprender a vivir por fe. Y por eso, Anita, en Oseas 2, Dios dice que llevará a Gomer al desierto para hablarle al corazón. Qué imagen tan tierna es la de nuestro Dios, que como venimos hablando de su amor, de su compasión, Él no la desecha, sino que la aparta para restaurarla. Anita, ¿has pasado alguna vez por un desierto espiritual? ¿Cómo pasar por ese desierto tú pudiste ver a este Dios del que estamos hablando y cómo Él habló a tu corazón? Sabes que cuando me solicitaron compartir como el estudio de Gomer, yo pregunté al Señor, pero Señor, ¿por qué Gomer? Pero después que iba viendo la historia y llegué a este punto del desierto, yo dije, o sea, el Señor, es que tengo algo que decir, o sea, porque fui testigo de lo que Dios hizo en mí en el desierto y no puedo callar lo que vi y lo que oí, lo que escuché en el desierto. Y es que hace ya muchos años yo estaba en una relación pecaminosa, una relación ilícita y el Señor me llevó al desierto y ese tiempo, le digo a las hermanas, puede sentirse difícil, angustiante o vacío, pero Dios lo usa para hablar directamente a nuestro corazón y en mi caso yo pensaba que literalmente yo iba a morir. El peso del pecado, o sea, como dice Salmo 52, mis huesos se secaron. El peso del pecado, la confusión, la culpa, eran tan fuertes que sentía que no había salida, que mi historia se estaba apagando allí. Pero en la oscuridad y la sequedad de mi desierto pude ver su luz. O sea, su luz resplandeció. ¿Y con qué potencia? Su corazón y su rostro de una forma tan clara y tan definida. Dios nunca dejó de hablarme. Me mostraba que podía volverme a Él tal y como estaba. Y recuerdo que había momentos en que en mi habitación me sentaba, aún en medio de esa situación y en medio de ese desierto, me sentaba a tratar de escuchar o buscar a Dios. Y Él me hablaba de una forma tan delicada, tan sutil, pero tan real, que yo podía, es como si pudiera escuchar que Él estuviera al lado de mí. Y es que es verdad, que es real. El Señor, su presencia manifiesta, es real. Entonces, Él me hacía saber que conocía cada detalle de mi condición, cada detalle. Y eso a mí me impactó, eso a mí que me quebrantó en pedacitos. El hecho de que Él sabía en detalle mi condición. Él sabía en detalle la cantidad de pecado. Él sabía en detalle cómo, cuándo, qué. Todo eso lo sabía. Y aún así, Él me hablaba a mi corazón. Y aún así, Él me miraba al rostro. Me seguía amando, me seguía hablando. Y me decía que dejara esa relación y que volviera a Él. Pero ¿de qué forma? Vuelvo y lo digo, porque eso me marcó a tal punto que eso es parte de mí hoy en día. Esa ternura, ese amor y ese cuidado que Dios tuvo conmigo en el desierto es parte de mí hoy en día, porque de lo que yo recibí, doy. Y que Él me recibiera y que Él me dijo que me abrazaría, me limpiaría, me sanaría y me haría descansar
descansar en su amor, Wow. descansar en su obra por mí, descansar en lo que Él hizo por mí en la cruz. Y eso empezó a llenar mi vida de paz y de confianza. Ese Bueno. desierto que yo pensé que sería mi fin fue en realidad el lugar donde Dios me devolvió la vida. Oh, qué belleza. Aprendí que su amor es más fuerte que nuestra rebeldía. Yo pude verlo y experimentarlo. Su amor no se detuvo. Su amor traspasó mi rebeldía y fue más fuerte que mi rebeldía, más paciente que mi dolor y más constante que mis caídas. Entonces Dios me devolvió la vida en el desierto. Qué hermoso lo que nos acabas de compartir, Anita. Y gracias por abrir tu corazón y ser tan honesta. No sabía eso. Ahora le doy más gracias a Dios por la obra en tu corazón, porque, hermanas, si ustedes pudieran tener la oportunidad de conocer a Anita o algunas de ustedes que tal vez nos escuchan y sí la conocen, es cierto que ella refleja dulzura, paz. Ella siempre le dice a uno, paz, ten paz. Ahora Correcto. entiendo. Ahora entiendo lo que el Señor ha hecho en tu vida y gloria a Él, gloria a lo que Él hace, gloria a su amor persistente, como bien dices. Y qué belleza es, hermanas, que nosotras podamos detenernos un momento y pensar en ese amor persistente que nos ha buscado. Si tú estás en el Señor, si has confiado en Cristo, no es por ti, no es por lo que tú hayas hecho, es por lo que el Señor ha hecho a través de Cristo, pero de que Él te ha estado buscando. Y eso es maravilloso de solo pensarlo por un momento. Así que gracias, Anita, por compartir eso. Y luego vemos que Oseas hace algo que nos deja sin palabras. Él compra nuevamente a Gomer. Dice Oseas 3:2, la compré por 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. O sea, este hombre, este profeta del Señor, pagó un precio por alguien que ya era suyo. Pagó por su esposa. Qué loco es pensarlo. Pero también debemos aclarar que estamos hablando en lenguaje poético, ¿verdad? Porque es un libro profético que nos está hablando con un lenguaje poético. Pero nos está hablando de esta manera para apuntar a algo muy importante. Es más, ni algo, ni idea. Es para apuntarnos a una persona. Amén. Y a la obra relevante de esa persona. ¿Verdad, Anita? Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotras. Ya éramos suyas por creación, pero nos vendimos al pecado. Y aún así, Él vino, pagó con su propia sangre y nos rescató. El amor de Dios no solo perdona, el amor de Dios redime. Y esa es la diferencia entre un amor humano y el amor de Dios. Wow. Pareciera tan sencillo decirlo, hermanas, pero qué privilegio tenemos de que ese amor tan profundo del Señor, que ha dado a su propio Hijo, que ha venido a habitar entre nosotras, nos llame para habitar nosotras con Él todos los días, pero también disfrutar de ese amor que Él nos está dando. Y gloria a Dios por ello, Anita. Así que, ¿qué nos enseña el acto de Oseas al pagar por Gomer sobre el carácter del amor de Dios? Nos enseña que su amor es redentor, es sacrificial y, como dijimos ahorita es restaurador. O sea, no se conforma hasta que volvamos a Él completamente, hasta romper nuestras cadenas y hacernos libres para Él. Es persistente, es decidido, que no nos deja atrapada en lo que nos esclaviza, sino que rompe las cadenas, nos saca de la prisión y nos lleva con Él. Es decir, no solamente se conforma con romper las cadenas, sino que nos saca de la prisión. Y no solamente nos saca de la prisión, sino que nos lleva con Él de regreso. Wow, hermanas, qué amor hace eso. Solamente el de nuestro Señor.
Y eso lo comprendemos y damos gracias por ello muchas veces, pero creo que también muchas veces no nos detenemos a pensar en las implicaciones de estas hermosas verdades, Anita. Pasamos el día corriendo de aquí para allá y no nos detenemos a pensar en cómo reconocer esto nos ayuda a vivir de una manera diferente cada día. Si Dios, como bien dices y dice la Biblia, no nos deja iguales y en ello muestra su amor para con nosotras, es diferente a lo que el amor del mundo ofrece, sino que su amor sí nos va transformando. ¿Qué crees, Anita, que te impide a veces recibir ese amor redentor de Dios sin sentir que tienes que merecerlo o hacer algo, que muchas veces es lo que demanda el amor del mundo o de estos dioses funcionales, ¿verdad? Dame, dame, dame para que yo te dé, por ejemplo. Sí. Creo que una de las cosas que impide, lo primero, es el orgullo, ese impulso de levantarnos por encima de Dios y de creer que podemos ser más justas que Él. No, el Señor no me puede perdonar porque ese pecado es muy grande, no, porque yo he pecado tantas veces cometiendo el mismo pecado. Entonces ahí se manifiesta también como una tendencia a la autojusticia, confiando más en nuestras acciones que en la gracia de Dios. Y esto nos hace pensar que debemos ganar su favor o demostrar que somos dignas de su amor. Tenemos que recordar que sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque Él es Dios, nosotras no. Entonces, Él no piensa como nosotras, Él es Dios. Amén. Y este orgullo que se levanta y quiere ser más justa que el propio Dios, increíble, entonces nos lleva a la incredulidad. No creemos que Él puede y quiere amarnos. El orgullo nos lleva a la incredulidad, que es esa segunda barrera que nos impide recibir ese amor. Y por eso ponemos condiciones donde no las hay, en lugar de recibir su amor tal como es, libre, fiel y redentor. Recordemos que nosotras no somos Dios y que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Amén. Y qué cierto, Anita. El pecado nos hace protagonistas de nosotras mismas, de nuestra historia. Por eso, un regalo de gracia que Él nos da, nada de lo que hacemos, de lo que tú, de lo que yo, de lo que las hermanas hacen, nos hace merecedora de la salvación del Señor y del amor de Dios. Pero precisamente porque es un regalo de gracia nos humilla a decirnos, no necesito nada de ti. Yo te quiero dar esto, porque no puedes darme nada, pero yo quiero darte esto. Y debemos también verlo como una humillación para bien, precisamente por lo que tú estás diciendo, por el orgullo. Y debemos recordar esto diariamente, porque no somos merecedoras por lo bueno que hacemos o inmerecedoras, como bien dijiste con la autojusticia, por lo malo. Más bien todas somos inmerecedoras. Lo dice la palabra, ¿verdad? Pero con la perspectiva correcta de lo que ha hecho Cristo por nosotras, entonces podemos vivir como sus hijas sin la carga del pasado, de ese pecado, pero también sin la autosuficiencia del presente. Y ni una ni la otra. Por eso yo siempre pienso, qué tan fácil es recibir el regalo, ¿verdad? Es un regalo, no hiciste nada. Alguien diría, wow, qué bien, qué fácil. Pero qué increíble es el orgullo en nosotras, como bien lo decías, que dice, no, yo quiero meter mis manitas en esto, yo quiero controlar, increíble. Yo quiero hacer esto. No, yo voy a decidir qué es bueno para mí, qué es lo que sí debo hacer y que Dios me acompañe. Pero qué hermoso es recordar que algo que parece a veces romántico, ¿verdad? Como el amor de Dios, no, es poderoso y tiene el fin de transformarnos, Anita. Así que gracias por ese recordatorio. Anita, ¿y cómo podemos ayudar a otras mujeres a entender que no están definidas por su pecado, sino por la fidelidad de Dios? Amén. Yo creo que esto es tan clave porque entonces si no
renovamos nuestro entendimiento, como que esa obra se queda incompleta. Sí. Y creo que la forma más efectiva de ayudar a otras mujeres a entender que no están definidas por su pecado, sino por la fidelidad de Dios, es acompañarlas a sumergirse en la palabra. Amén. Caminar con ellas a través de verdades bíblicas sobre nuestra naturaleza, nuestra nueva identidad en Cristo, el perdón de nuestros pecados es fundamental. Porque solo la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos verdaderamente. Amén. Nada ni nadie puede hacer lo que hace la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios renueva nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, cambiando nuestros corazones, nuestras emociones y nuestros afectos. Amén. Entonces, creo que una de las principales cosas que yo podría o yo haría sería caminar con esas hermanas, ayudándolas a meditar y reflexionar diariamente en verdades claves. Podemos ayudarla a entender que hay una parte que también les toca a ellas, que nos toca a nosotras, y es que tenemos que despojarnos intencionalmente del peso del pecado, de la culpa y de la autojusticia. ¿Cómo? Desechando esos pensamientos y reemplazándolos por la verdad, descansando en la palabra de Dios y recibiendo su perdón, para así poder correr como con paciencia esa carrera de la fe, poniendo toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza y toda nuestra seguridad en Jesús y su obra. Entonces, dentro de estas verdades claves, podemos mostrarles que bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados, que está en Salmo 32:1. Y así como está el oriente del occidente, así hace el Señor con nuestros pecados. Salmo 103. Y este versículo, este pasaje que está en Colosenses 2:14, para mí fue crucial, fue clave en mi proceso en el desierto y cuando estaba en esa relación de pecado. Y es que el acta de decretos que pesaba contra nosotras fue clavada en la cruz. Amén. No hubo un solo pecado, ni la cantidad ni el tipo que no tuviera incluido en esa acta de decreto que pesaba contra nosotras. Y esa acta con todos nuestros pecados, la mía, la tuya, Susi, fue clavada en la cruz. Amén. Y por medio de ella, o sea, por medio de esa obra que el Señor hizo, somos liberadas y reconciliadas con Dios. Amén. También una de las verdades fundamentales podemos encontrarla en Efesios 1. Y yo diría que estas verdades fundamentales son como esa piedra angular. Esa piedra angular que se tiene que poner primero antes de seguir construyendo, porque esa es la base. Y estas verdades son la base. No es poca cosa. Esto habla de nuestra identidad, habla de la obra de Cristo por nosotros en la cruz. Y esta es la base de nuestra vida, la base de nuestra identidad. Entonces, en Efesios 1, Pablo nos recuerda nuestra verdadera identidad en Cristo, que somos elegidas por Dios, somos adoptadas como hijas, redimidas, perdonadas, liberadas de la culpa y condena, y sobre todo selladas con el Espíritu Santo. Selladas, garantía de nuestra herencia y seguridad en Él para siempre. No es temporal, es selladas en Él para siempre. Entonces, para poder animarlas, para poder ayudarlas, yo la animaría a escribir, meditar y reflexionar diariamente en estas verdades. En un diario o en un journal. Yo recomiendo escribir, porque la palabra se la lleva el viento. Y yo diría que escribir y ponerle fecha de cuando escribimos esas reflexiones que el Señor nos está hablando a través de estas verdades y cuáles son las implicaciones prácticas de cada una de estas verdades en un diario o un journal. Y este hábito nos ayudará a permanecer en la palabra y a dejar que ella, que es la única que puede hacerlo, transforme el corazón y la mente. Amén, amén y amén.
Anita. Yo he practicado ese hábito del diario y puedo decir que no hay nada que reemplace esa manera. Yo sé que todas digamos, no, yo no puedo escribir, pero no se trata de escribir como tal, sino se trata de cultivar un hábito de no solo escribir a veces la palabra, tus oraciones o lo que piensas, sino también de que en ese tiempo estás con el Señor y estás meditando en su palabra, y esa palabra que está viva va a ser eficaz para hacer esa transformación que tú estás hablando. Y era lo que el Señor estaba diciendo y recordándole a este pueblo, que regresaran a Él, que regresaran a su palabra, que regresaran a sus promesas. Porque Él es el Dios que todo lo conoce, es un Dios que sabe todo lo de nuestra vida, y Él ya había preparado un plan para ese Mesías que habría de venir para este pueblo. Y era una muestra de amor para ellos, y sigue siendo una muestra de amor para nosotras hoy. Así que la historia de Gomer, Anita, nos recuerda que el amor de Dios no se cansa, no se rinde, y no se rinde por nuestro comportamiento. Él nos ama con un amor que persiste, que sí corrige, pero que nos restaura, nos reconcilia con Él. Y somos nuevas al vivir conforme a su palabra. Y que hoy podamos recordar eso, Anita. Somos amadas no por lo que hacemos, sino por quién es Dios y lo que ha hecho en Cristo por nosotras. Y lo que Él hace en nosotras es para su gloria. Y qué descanso trae eso a nuestras almas. Yo no sé si tú te cansas de hacer actividades físicas todo el día. Piensa cómo se cansa nuestra alma haciendo y acumulando y pensando y decidiendo lejos del Señor. Qué descanso es para nuestra alma recibirlo, recibir el acto de gracia que Él ha hecho en Cristo. Y Él sigue diciendo en su palabra, yo te desposaré conmigo. Y mira estas palabras tan hermosas, para siempre. Oseas 2, versículo 19. Ese es el amor que redefine quién somos, como tú estabas explicando con Efesios 1. Esa es nuestra identidad. Su amor nos define a nosotras. Así que, hermana, entrega tu pasado, rinde tu pecado actual y ríndelo todos los días. Y disfruta de una relación transformadora con el Señor y en el Señor. No te quedes ahí, no te quedes pensando, ay, este pecado, o yo no puedo. Sí puedes, porque Él está en ti. Y Él es el que hace la obra, y Él es el que nos ayuda. Así que, Anita, ha sido una conversación que si estuviéramos tomando cafecito juntas, probablemente seguiríamos horas y horas y horas. Claro que sí. Pero no sabes cuánto te agradezco tus palabras tan sabias, llenas de amor, llenas de ternura, para recordarnos en una historia tan particular como esta, el amor de Dios. Es increíble cómo es nuestro Dios. Así que antes de irnos, leamos nuestra verdad bíblica, que está en Oseas, capítulo 2, versículos 19 al 20, que dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y derecho, en misericordia y en compasión. Ahí vemos lo que hemos estado hablando. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Amén. Amén. Esa es la razón por la que Dios es misericordioso con nosotras, por Cristo, porque solo a través de Él podemos conocer a nuestro amado Dios. Y también queremos pasar a recordarte, Anita, como lo mencionaste al inicio, el libro que hoy recomendamos, por supuesto siempre es la Biblia. Pero si hoy te conectaste por primera vez, ve y escucha los programas anteriores para conocer más de estas mujeres de la Biblia que nos apuntan a nuestra necesidad de Cristo. Pero este libro que escribió Lydia Brownback, espero pronunciar bien su apellido, pero es el recurso en el que estamos haciendo esta serie. Así que, Anita, quisiera que antes de irnos tú puedas cerrar
Bueno, y el nombre del título, el título del libro, perdón, es De mujer a mujer. Mira qué lindo título, ¿verdad? Nos está hablando sobre estas mujeres de la Biblia. Pero entonces, Anita, si puedes cerrar este episodio con una oración por todas nosotras. Claro que sí, con mucho gusto. Y antes de cerrar en oración, quisiera decirle a las hermanas que me escuchan, deja de resistirte, deja de pelear con Dios. Rinde tu pecado al Señor. Recuerda que solo Él tiene palabras de vida eterna. No hay otro lugar, no hay otra persona que pueda limpiarnos, que pueda perdonarnos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Creador y solamente Él puede restaurarnos. Recordemos que Él es nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces, ríndete y recibe ese amor incondicional que el Señor te está dando. Entonces, demos gracias y oremos. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque mi pecado no detuvo tu amor. Nuestro pecado no detuvo tu amor. No lo apagó, Señor. Tú traspasaste las puertas del infierno, Señor, por nosotras. Tú fuiste, Señor, a nuestras prisiones de oscuridad. Tú rompiste nuestras cadenas, Señor. Tú nos liberaste. Tomaste nuestras manos, Señor. Tú nos tomaste de nuestras manos y nos sacaste al reino tuyo, Señor, a tu luz admirable, al reino de tu Hijo, Jesucristo. Gracias. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por tu amor derramado en la sangre de tu Hijo, Señor. Porque tú no escatimaste nada, Señor, sino que lo diste todo por nosotros. Diste a tu único Hijo, Señor, voluntariamente, porque tú nos amaste hasta el fin, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que por estas hermanas que están escuchando este programa, Señor, para que ellas puedan rendirse a ti y puedan experimentar el poder de tu amor, Señor, el poder liberador de tu amor. Y que la paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, llene sus mentes y sus corazones al descansar en tu amor, fiel, inmutable y tenaz. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Así que, hermanas, les recordamos que nos vemos la próxima semana, donde vamos a continuar con esta serie de Acuérdense de ellas. Gracias, Anita, otra vez por estar con nosotras y las esperamos el próximo viernes. Inviten a sus amigas porque pueden aprovechar estos programas para tener buenas conversaciones. Así que Dios te bendiga.